En un escenario donde la velocidad se convierte en arte y la innovación en éxito, existe un nombre, Enzo Ferrari. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, de la vida de este titán del automovilismo, que cuando era un niño solo soñaba con ser periodista o cantante de ópera, pero por azares de la vida, sus modestos comienzos lo llevaron hasta la creación de un imperio que ha dejado una huella indeleble en la historia de las carreras. Año 1898, la triste juventud de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, una figura icónica en el mundo del automovilismo, nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, Italia, aunque curiosamente, su certificado de nacimiento indica el 20 de febrero. Sus padres fueron Alfredo Ferrari y Adalgisa Bisbini, y tuvo un hermano mayor llamado Alfredo Jr., a quien solían llamar Dino. Alfredo Sr., el padre de Enzo, provenía de una familia modesta de tenderos en Carpí y estableció un taller de fabricación de piezas metálicas en su hogar familiar. La infancia de Enzo estuvo marcada por una educación limitada, pero su padre Alfredo Ferrari soñaba con que Enzo siguiera su legado, pero el pequeño niño solo soñaba con ser cantante de ópera o periodista hasta que en 1908, cuando tenía tan solo 10 años de edad, todo cambió en su cabeza, al ver una carrera, específicamente al presenciar una emocionante victoria de Felice Nazzaro en el Circuito di Bologna de 1908, un evento que encendió su pasión y determinación por convertirse en piloto de carreras. Sin embargo, la vida de Enzo estuvo plagada de tragedias familiares. En 1916, cuando tuvo que ser testigo del fallecimiento, tanto su padre, Alfredo, como su hermano mayor, Alfredo Jr., Dino, ambos sucumbieron a la devastadora pandemia de gripe. Posteriormente, la contienda mundial no tardó en imponerse, reclamando la participación de Enzo Ferrari en el tercer regimiento de artillería de montaña del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Tras estos acontecimientos, no solo sucedió que el negocio de su padre quebrara definitivamente, sino que también se viera obligado a abandonar sus estudios para empezar a trabajar como bombero en Moderna, ya que la pandemia de gripe de 1918 también afectó profundamente a Enzo, quien enfermó gravemente y fue dado de baja del servicio italiano como resultado. Estas experiencias marcaron profundamente a Enzo Ferrari y moldearon su carácter resiliente y determinado. A pesar de las tragedias y los desafíos, continuó persiguiendo su pasión por el automovilismo, estableciendo así las bases para una leyenda que perdura hasta nuestros días. Año 1919. El inicio de su profesión como piloto de carreras. Tras la debacle financiera que precipitó el cierre del negocio familiar dedicado a la carpintería, Ferrari emprendió una búsqueda de oportunidades en el floreciente sector automotriz, por lo que solicitó trabajar en Fiat, aunque inicialmente sus esfuerzos por unirse a las filas de Fiat en Turín resultaron infructuosos. Finalmente encontró un nicho laboral como piloto de pruebas para CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali, una firma milanesa especializada en la reconfiguración de carrocerías de camiones en elegantes vehículos de turismo. Su incursión en el mundo de las carreras no tardó en materializarse, marcando su debut competitivo en la exigente carrera de montaña Parma Podio di Berceto del año 1919. Allí, se distinguió al alcanzar la cuarta posición en la categoría de 3 litros. Su participación en la prestigiosa Targa Florio el 23 de noviembre del mismo año, aunque prometedora, se vio truncada por una fuga en el tanque de combustible de su automóvil, lo que le obligó a retirarse, y a pesar de las múltiples retiradas de otros competidores, Ferrari logró concluir en la 9ª posición, destacando su destreza en condiciones adversas. En el año 1920, Ferrari fue incorporado al distinguido departamento de competición de Alfa Romeo en calidad de piloto. Su primicia triunfal se materializó en 1923 durante el Gran Premio celebrado en Rávena, en el pintoresco trazado del Circuito Savio. La temporada de 1924 se alzó como la cúspide de su trayectoria, obteniendo 3 laureles en competiciones de renombre como Rávena, Polesine y la eminente Copa Acervo en Pescara. Año 1923. Su matrimonio. Ferrari solicitó a Alfa Romeo la oportunidad de desempeñarse como distribuidor autorizado de la marca, mientras también ejercía como piloto. Durante este periodo, Ferrari entabló una relación con Laura Dominica Garello, con quien, tras convivir 2 años, contrajo matrimonio en 1923. No obstante, nuevamente el infortunio y la tragedia arrojaron sombras sobre su carrera. El fatídico fallecimiento de Ugo Sivozzi en 1923 y la pérdida de Antonio Ascari en 1925 dejaron una huella indeleble en Ferrari, quien admitió haber continuado en las carreras con una mezcla de pasión y reticencia.
Paralelamente, surgió en él un aprecio por los aspectos organizativos de las competiciones de Gran Premio, delineando un perfil polifacético en su involucramiento en el deporte del motor. Año 1929, fundó la escudería Ferrari. La llegada de su primer hijo, Alfredo Dino, en 1932, marcó un punto de inflexión en su vida. Ferrari optó por despedirse de las pistas y emprender un nuevo capítulo como creador de un equipo de élite, donde figuras emblemáticas como Giuseppe Campari y Tazio Nuvolari hallaron su sitio. Esta escudería, bautizada como Escudería Ferrari y concebida por Enzo en 1929, fungía como la vanguardia competitiva de Alfa Romeo, cosechando éxitos resonantes gracias a la conjunción de talentosos pilotos y máquinas superlativas como el Alfa Romeo P3. Tras haber participado en un total de 41 grandes premios, Ferrari se retiró del ruedo competitivo, dejando un legado insigne que se traduce en 11 victorias y un testimonio vivo del espíritu indomable del automovilismo. Año 1929. El origen del caballo en el logo de Ferrari. Durante este periodo de gestación y ascenso, Enzo decide que el icónico emblema del caballo rampante surcara los vehículos de su escudería, dado que era una figura que emanaba del legado del valeroso piloto de combate italiano, Francesco Baracca. Pues, durante la Primera Guerra Mundial, la madre de Baracca había obsequiado a su hijo un collar adornado con el caballo Riding justo antes de sus misiones aéreas. Sin embargo, el destino trágico se interpuso en su camino cuando fue derribado y pereció a manos de un avión austriaco en 1918. Conmovido por el sacrificio de Baracca, Ferrari decidió honrar su memoria a través de la adopción del caballo rampante como emblema distintivo, un símbolo que trascendería fronteras para arraigarse como el emblemático escudo de Ferrari, reconocido a nivel mundial. Inicialmente emplazado en los automóviles de carreras Alfa Romeo bajo su dirección, el escudo hizo su primera aparición en un vehículo de fábrica de Ferrari en el año 1947, perpetuando así la leyenda y el legado de ambos hombres a través de la pasión del motor. La alianza entre Alfa Romeo y el equipo de carreras Ferrari, cuyo vínculo se extendió hasta el año 1933, se vio comprometida por limitaciones financieras que forzaron la retirada del respaldo por parte de la primera entidad. Sin embargo, esta decisión fue revocada posteriormente gracias a la intervención determinante de Pirelli. A pesar del renombre y la destreza de los pilotos que conformaban la escudería, el equipo enfrentó desafíos significativos para competir con las imponentes escuadras de Auto Union y Mercedes-Benz. Aunque la era de la dominación automovilística alemana era innegable, el equipo Ferrari grabó su nombre en los anales de la historia del deporte motor al conseguir una victoria épica en 1935. En esta ocasión, Tazio Nuvolari emergió triunfante sobre figuras legendarias como Rudolf Caracciola y Bernd Rosmaer en su propio feudo durante el Gran Premio de Alemania, demostrando la capacidad del equipo para desafiar y superar incluso a los gigantes de la industria automotriz. Año 1939. Emprendió su primer negocio de suministro de repuestos para otros equipos de carreras. En el año 1937, la disolución de la escudería Ferrari marcó un punto de inflexión en la carrera de Enzo Ferrari, que ya contaba con 41 años de edad, quien retornó a las filas del equipo de carreras Alfa Romeo, conocido como Alfa Corse. En un giro estratégico, Alfa Romeo optó por recuperar el control absoluto de su división deportiva, confiando a Ferrari el rol de director deportivo. Sin embargo, desavenencias con el director general de Alfa, Ugo Boppato, llevaron a Ferrari a apartarse de la compañía en 1939, dando paso a la creación de Auto Avio Costruzioni, una empresa dedicada al suministro de repuestos para otros equipos de carreras. A pesar de las restricciones contractuales que le impedían participar en la competición o diseñar automóviles durante un lapso de 4 años, Ferrari logró sortear estas limitaciones al concebir 2 vehículos para la legendaria Mille Miglia de 1940, los cuales fueron confiados a los hábiles volantes Alberto Ascari y Lotario Rangoni. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Ferrari se vio obligada a redirigir sus esfuerzos hacia la producción bélica en apoyo al gobierno fascista de Mussolini. Los estragos del conflicto llevaron al bombardeo aliado de la fábrica, precipitando la reubicación de Ferrari de Módena a Maranello. Al término del conflicto bélico, Ferrari tomó la audaz decisión de inaugurar una nueva era en la industria automotriz, dando vida a los legendarios automóviles que portarían su nombre. Así, en el año 1947, nació Ferrari Spa, un hito trascendental que marcaría el comienzo de una era dorada en la historia del automovilismo deportivo. Año 1949, su éxito en las 24 horas de Le Mans.
Enzo Ferrari, de 50 años de edad, tomó la decisión audaz de desafiar el dominio de Alfa Romeo y competir con su propio equipo. El debut de la escudería Ferrari en monoplazas tuvo lugar en Turín en 1948, marcando el inicio de una nueva era en el automovilismo. La primera victoria del equipo llegó ese mismo año en Lago di Garda, un triunfo que anunciaba el potencial y la determinación de Ferrari. Sin embargo, la verdadera consagración llegó en las 24 horas de Le Mans de 1949, cuando un Ferrari 166mm, pilotado por Luigi Chinetti y Peter Mitchell-Thompson, el barón Selston de Escocia, cruzó la línea de meta en primer lugar. Esta victoria no solo estableció a Ferrari como un contendiente serio en el mundo de las carreras de resistencia, sino que también sentó las bases para una serie de éxitos futuros. El año 1950 marcó un nuevo capítulo en la historia del automovilismo, con Ferrari inscribiéndose en el recién inaugurado Campeonato Mundial de Pilotos, un certamen donde se erigiría como el único equipo ininterrumpidamente presente desde su instauración. La consagración llegó en el Gran Premio de Silverstone en 1951, cuando José Froilán González condujo un Ferrari hacia la victoria, un momento emotivo donde incluso se dice que Enzo derramó lágrimas de alegría al ver a su equipo finalmente superar al poderoso Alfetta 159 de Alfa Romeo. El título del campeonato se hizo realidad en los años 1952 y 1953, con Alberto Ascari al volante, consolidando el dominio de Ferrari en la élite del automovilismo mundial. A pesar de estos triunfos, el ambicioso intento de Ferrari en las 500 millas de Indianápolis en 1953 terminó en tragedia cuando el coche pilotado por Ascari se estrelló en la vuelta 41 de la carrera, dejando un amargo sabor en una trayectoria marcada por la gloria y el sacrificio. Con el propósito de respaldar sus incursiones en la prestigiosa Fórmula 1, así como en eventos de renombre como la Mille Miglia y Le Mans, la compañía emprendió la comercialización de vehículos deportivos como estrategia financiera. En reconocimiento a sus destacados logros y contribuciones, Ferrari fue investido con el prestigioso título de Cavaliere del Lavoro en 1952, enriqueciendo así su distinguida colección de honores que incluían previamente los títulos de Cavaliere y Commendatore, conferidos en la década de 1920. Además de estos reconocimientos, recibió numerosos títulos honoríficos, entre los que se cuentan el premio Amarst-Hold en 1962, el premio Columbus en 1965 y el premio de Gasperi en 1987. Pero no todo era premios, pues su hijo, reconocido como único hasta ese momento, falleció en 1956 tras sufrir una enfermedad. Sin embargo, nada detuvo a Enzo Ferrari. Su determinación de mantener su participación en la Mille Miglia resultó en una serie de triunfos que ampliaron significativamente la notoriedad de la empresa entre el público. El incremento de la velocidad, las condiciones precarias de las carreteras y la falta de protección para los espectadores desencadenaron un trágico acontecimiento tanto para la carrera como para la reputación de Ferrari. Durante la edición de la Mille Miglia de 1957, cerca de la localidad de Guidisolo, un Ferrari 335S de 4.0 litros, pilotado por Alfonso de Portago, alcanzaba una velocidad de 250 km por hora, 160 millas por hora, cuando un neumático estalló, provocando un impacto contra la multitud al borde de la vía, resultando en la trágica muerte de Portago, su copiloto y 9 espectadores, incluidos 5 niños. Como consecuencia, Enzo Ferrari y la compañía fabricante de neumáticos, Engelbert, fueron acusados de homicidio involuntario en un prolongado proceso judicial que finalmente fue desestimado en 1961. Insatisfecho profundamente con la cobertura de los deportes de motor por parte de la prensa italiana, Ferrari respaldó en 1961 la iniciativa del editor boloñés Luciano Conti de lanzar una nueva publicación, Autosprint. El propio Ferrari contribuyó de manera regular a la revista durante varios años. Ferrari ha acumulado numerosos triunfos destacados en el escenario mundial del automovilismo, con énfasis particular en las prestigiosas carreras de Le Mans, donde obtuvo un total de 9 victorias, 6 de ellas consecutivas entre los años 1960 y 1965. Asimismo, su dominio en la Fórmula 1 durante las décadas de 1950 y 1960 se destaca por los éxitos obtenidos por pilotos emblemáticos como Juan Manuel Fangio en 1956, Matt Hawthorne en 1958 y Ferrell en 1961. Año 1962. Fue abandonado por colaboradores importantes, la Gran Huelga. En el año 1962, la influencia marcada de Enzo Ferrari y su estilo de gestión polémico se hicieron evidentes.
Tras una temporada decepcionante en la defensa del título mundial de Vettel en 1961, varios miembros clave del equipo, incluyendo al director de ventas Girolamo Gardini, al director Romolo Taboni, al ingeniero principal Carlo Chitti, al líder de desarrollo de automóviles deportivos Giotto Bizzarrini, entre otros, abandonaron Ferrari para fundar ATS, un fabricante rival de automóviles y equipo de carreras. Con sede en Bolonia y con el respaldo financiero del conde Giovanni Volpi, ATS logró atraer a pilotos como Vettel y Giancarlo Baghetti de Ferrari. En respuesta, Ferrari promovió a ingenieros junior como Mauro Forghieri, Sergio Scaglietti y Gianpaolo Dallara, y reclutó a pilotos como Ludovico Scariotti, Lorenzo Bandini, Willy Maras y John Surtees para pilotar sus coches de Fórmula 1. Este periodo, conocido como la Gran Huelga, coincidió con un momento particularmente desafiante para Ferrari. Bajo la dirección de Chitti, la empresa estaba en pleno desarrollo de un nuevo modelo basado en el chasis 250, aunque su éxito en las competiciones futuras era incierto. Sin embargo, la reestructuración de Ferrari resultó ser exitosa. Los coches de carreras Dino con motor central sentaron las bases para el dominante 250p con motor 250, desarrollado por Forghieri. John Surtees aseguró el título mundial en 1964 tras una batalla tensa con Jim Clark y Graham Hill. Por otro lado, ATS experimentó dificultades, especialmente en la Fórmula 1, donde sufrieron una problemática campaña en 1963, retirándose en 4 de las 5 carreras en las que participaron. Esto condujo al retiro de ATS a finales de ese mismo año. En una entrevista en 1998, Romolo Taboni reveló que él y otros miembros de alto rango no se marcharon voluntariamente, sino que fueron despedidos debido a un desacuerdo con Ferrari sobre el rol de su esposa en la empresa. Taboni expresó que su error fue abordar el asunto a través de un abogado en lugar de discutir abiertamente el tema con Enzo Ferrari, y que cuando fueron convocados a la reunión para ser despedidos, Ferrari ya había designado a sus sucesores. La fusión con Fiat. Cuando Enzo Ferrari contaba con 72 años aproximadamente, hacia finales de la década de 1960, se enfrentó a desafíos financieros crecientes y a la complejidad de competir en diversas categorías mientras cumplía con las nuevas regulaciones de seguridad y emisiones de vehículos de carretera. En respuesta, la compañía comenzó a buscar un socio comercial. En 1969, Ferrari vendió el 50% de su participación a Fiat SpA, con la condición de que conservara el control total sobre las actividades de competición y que Fiat proporcionara un subsidio significativo hasta su fallecimiento para el uso de sus instalaciones de producción en Maranello y Módena. Aunque, anteriormente, en 1963, Ferrari había ofrecido a Ford la oportunidad de adquirir la empresa por $18 millones, pero abandonó las negociaciones al darse cuenta de que Ford no estaba dispuesto a garantizarle el control independiente del departamento de competición. La transformación de Ferrari en una sociedad anónima comenzó en 1965, cuando Fiat adquirió una pequeña participación. En 1988, la participación de Fiat se elevó al 90%. Año 1971, la renuncia total de Enzo Ferrari. Tras el acuerdo con Fiat, al dejar su gran emprendimiento en manos de confianza, Enzo Ferrari, de 73 años de edad, renunció como director general de la división de automóviles de carretera en 1971. En 1974, Ferrari designó a Luca Cordero di Montezemolo como director deportivo y director del equipo de Fórmula 1. Montezemolo luego asumió la presidencia de Ferrari en 1992, posición que ocupó hasta septiembre de 2014. Durante este periodo, la Regazzoni fue subcampeón en 1974, mientras que Niki Lauda ganó el campeonato en 1975 y 1977. Sin embargo, Ferrari fue objeto de críticas en 1977 por reemplazar al campeón mundial Lauda con el recién llegado Gilles Villeneuve. Ferrari justificó esta decisión argumentando que el estilo de conducción agresivo de Villeneuve evocaba la memoria de Tazio Nuvolari. Este sentimiento se fortaleció después del Gran Premio de Francia de 1979, donde Villeneuve terminó en segundo lugar después de una emocionante batalla con René Arnoux. Según el director técnico Mauro Forghieri, cuando regresamos a Maranello, Ferrari estaba eufórico. Nunca lo había visto tan feliz por un segundo lugar. ¿Por qué se construyó el circuito de Fiorano? A comienzos de la década de 1970, Ferrari, en colaboración con los fabricantes de Módena, Maserati y Automobili Stanghellini, planteó la necesidad de una modernización del Autódromo de Módena al ayuntamiento local y al Automobile Club de Italia. Argumentaron que la pista de carreras existente era obsoleta y no adecuada para las pruebas de los vehículos de competición contemporáneos.
Aunque inicialmente hubo cierto interés en la propuesta, esta finalmente quedó estancada debido a la falta de voluntad política. Ante este panorama, Ferrari optó por adquirir terrenos contiguos a su fábrica y desarrollar el circuito de Fiorano, una pista de 3 kilómetros que aún hoy se utiliza para poner a prueba tanto los automóviles de carreras como los de carretera fabricados por Ferrari. La trágica muerte de 8 pilotos conduciendo coches de carreras Ferrari. Para esta 1971, era evidente que el enfoque de liderazgo de Enzo Ferrari siempre había sido eminentemente autocrático, autoritario y se reconocía su tendencia a crear rivalidades entre los pilotos con la intención de impulsar su desempeño. Algunos observadores sostienen que Ferrari aplicaba deliberadamente una presión psicológica intensa sobre sus conductores, promoviendo una competencia interna aguda por el estatus de primer piloto. Tony Brooks, piloto de Ferrari, reflexionó sobre esta dinámica, expresando que Ferrari creía que la tensión psicológica podía estimular mejores resultados, aunque también reconocía el riesgo de que los pilotos se excedieran en sus límites. Por otro lado, Mario Andretti describió a Ferrari como alguien que, ante todo, exigía resultados, pero que también era capaz de discernir las limitaciones de los automóviles. Reconocía y valoraba el esfuerzo desplegado por los pilotos, incluso cuando estaban al límite de sus capacidades. Andretti subrayó la dedicación exclusiva de Ferrari al automovilismo y su falta de interés por otros aspectos de la vida, lo que, según él, llevaba a malinterpretaciones sobre su rigurosidad y exigencia. A pesar de su naturaleza demandante, Ferrari era percibido como alguien que siempre tenía razón al final del día, lo que le ganaba el respeto de aquellos que lo rodeaban. Entre los años 1955 y 1971, 8 pilotos de Ferrari perdieron la vida mientras conducían los vehículos de competición de la marca: Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Alfonso de Portago, Luigi Musso, Peter Collins, Wolfgang von Trebs, Lorenzo Bandini e Ignacio Giunti. Aunque el número de fatalidades en el automovilismo de esa época no era inusual, el diario vaticano El Osservatore Romano comparó a Ferrari con la figura mitológica de Saturno, quien, según la tradición, devoraba a sus propios hijos. En público, Ferrari era cuidadoso al reconocer el sacrificio de los pilotos que arriesgaban sus vidas por el equipo, enfatizando que los elogios debían ser compartidos equitativamente entre el vehículo y el piloto por cada victoria obtenida. Sin embargo, según relata su viejo amigo y contable de la empresa, Carlo Benzi, en privado Ferrari solía atribuir el éxito exclusivamente al vehículo. Tras las muertes de Giuseppe Campari en 1933 y Alberto Ascari en 1955, con quienes mantenía una relación cercana, Ferrari optó por mantener cierta distancia emocional con sus pilotos por temor a sufrir más pérdidas personales. Sin embargo, con el paso del tiempo, permitió acercamientos significativos, especialmente con pilotos como Claire Regazzoni y Gilles Villeneuve, con quienes desarrolló una conexión más estrecha. ¿Cómo fue su vida personal? Enzo Ferrari llevó una vida muy reservada y evitó frecuentemente conceder entrevistas. Su presencia fuera de Módena y Maranello era poco común, y rara vez asistía a grandes premios fuera de Italia después de la década de 1950. Su aparición era más frecuente en eventos como los grandes premios de Monza y de Imola, este último nombrado en honor a su difunto hijo, Dino. Su último viaje registrado al extranjero fue en 1982, cuando viajó a París para mediar entre los enconados FISA y FOCA. Curiosamente, Ferrari nunca voló en avión ni utilizó un ascensor. El encuentro de Ferrari con su futura esposa, Laura Domenica Garello, tuvo lugar en Turín. Convivieron durante 2 años antes de contraer matrimonio el 28 de abril de 1923. Según relata el libro de Brock Yates de 1991, Enzo Ferrari, El hombre y la máquina, se sugiere que Ferrari se casó más por una cuestión de imagen y convención social que por amor, dado el estigma que tenía el divorcio en la Italia predominantemente católica de la época. Además, se insinúa que Ferrari buscaba relaciones más por satisfacción de su ego que por placer. Yates relata una conversación en la que Ferrari mencionó que un hombre siempre debería tener 2 esposas, y en otro momento, durante 1961, cuando mantuvo relaciones con 3 mujeres al mismo tiempo, expresó la creencia de que el único amor verdadero reside en el vínculo entre un padre y su hijo, aunque esta reflexión se produjo varios años después del fallecimiento de su primogénito. El único hijo de Enzo Ferrari y Laura, Alfredo Dino, nacido en 1932 y destinado a ser el heredero de Enzo, lamentablemente padeció problemas de salud y falleció a causa de distrofia muscular en 1956. Según la revista Time, el profundo amor de Ferrari y Laura por su hijo fue el ancla que los mantuvo unidos.
Aunque Dino nunca incursionó en las carreras, su padre le brindó una colección de automóviles con los que disfrutaba pasear por placer, además de colaborar en el diseño de componentes del motor mientras estaba postrado en su lecho. Ferrari y Laura continuaron con su vínculo matrimonial hasta el fallecimiento de esta última en 1978. Ion Nikas, erudito en la historia del automovilismo y fundador del Salón de la Fama de los Automóviles Deportivos Británicos, afirmó acerca de Ferrari: sus verdaderos amores en la vida fueron las carreras y Dino. Enzo tuvo un segundo hijo, Piero, fruto de su relación extramatrimonial con Lina Lardi en 1945. Dado que el divorcio era ilegal en Italia hasta 1975, Piero solo pudo ser reconocido como descendiente de Enzo después del deceso de Laura en 1978. La existencia de Piero Lardi se mantuvo en secreto, conocida solo por algunos allegados de su padre. Según Yates, no cabe duda de que, en algún momento a finales de la década de 1950, Laura Ferrari descubrió la doble vida de su esposo y lo confrontó abiertamente al tildar de bastardo a Piero, al verlo en una de las fábricas. Tras el deceso de Laura, Ferrari adoptó a Piero, quien posteriormente adoptó el nombre de Piero Lardi Ferrari. Hasta el presente año se desempeña como vicepresidente de la empresa y es propietario del 10% de las acciones. Piero afirmó a Los Angeles Times que la película biográfica Ferrari, dirigida por Michael Mann en 2023, era precisa, especialmente en su representación del empuje de su padre, al decir: "Mi padre era una persona que siempre miraba hacia el futuro, avanzaba, nunca retrocedía". Año 1988, la partida de Enzo Ferrari. Tras la victoria de Jody Scheckter en el campeonato de 1979, el equipo Ferrari sufrió una campaña desastrosa en 1980. En un esfuerzo por revitalizar su fortuna, Ferrari optó por cambiar a motores turbo en 1981. El lanzamiento del segundo Ferrari Turbo, el 126 C2, en 1982, generó grandes expectativas. Sin embargo, la tragedia golpeó al equipo cuando el piloto Gilles Villeneuve perdió la vida en un accidente durante la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica en Zolder, en mayo. Luego, en agosto, en Hockenheim, su compañero de equipo Didier Pironi vio su carrera truncada en un violento incidente tras chocar con el Renault F1 de Alain Prost. Pironi lideraba el campeonato de pilotos en ese momento, pero perdió el liderato y el campeonato por 5 puntos al no poder participar en las 5 carreras restantes. A pesar de estos contratiempos, la escudería Ferrari logró ganar el campeonato de constructores al final de la temporada, en 1983, con el piloto René Arnoux luchando por el campeonato hasta la última carrera. Aunque Michele Alboreto terminó en segundo lugar en 1985, el equipo no volvió a experimentar el éxito del campeonato antes del fallecimiento de Enzo Ferrari en 1988 con 90 años de edad. La última victoria que Ferrari celebró antes de su muerte fue cuando Gerhard Berger y Alboreto lograron un resultado de 1-2 en la ronda final de la temporada de 1987 en Australia. Póstumamente, fue incluido en el Salón de la Fama del Automovilismo Internacional en 1994 y en el Salón de la Fama del Automóvil en el año 2000. En fin, se puede decir que la vida de Enzo Ferrari está llena de giros inesperados, desafíos inquebrantables y, sobre todo, una pasión ardiente que lo llevó a superar adversidades y dejar un legado imborrable en el mundo del automovilismo. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la tragedia golpea y los caminos parecen cerrarse, la determinación y la pasión pueden llevarnos más allá de nuestros límites. Desde sus humildes comienzos en Módena hasta la creación de un imperio automotriz reconocido en todo el mundo, Enzo Ferrari demostró que la persistencia y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. Su capacidad para adaptarse a los cambios, superar las tragedias personales y mantener viva su pasión por las carreras, a pesar de todos los obstáculos, es una inspiración para todos nosotros. Su legado trasciende más allá de los trofeos y las victorias en la pista, es un recordatorio de que, con determinación y dedicación, podemos convertir nuestras pasiones en realidades, incluso cuando el camino parece imposible. La vida de Enzo Ferrari nos enseña que, al final del día, son nuestras acciones y nuestra perseverancia las que definirán nuestro destino, esto en el ámbito profesional, ya que, en el aspecto de su vida personal, me abstengo de dar mi opinión, pero estaré pendiente de los comentarios en este video.